Siempre se ha sabido que las comisarías, no solo del Guayas, sino del país entero, son un antro de corrupción. Y se han demorado un poco en como ponerla al descubierto. Destaco, o sea, es bueno que se lo haga, tarde o temprano que se lo haga. En ese sentido, tenemos ya unos resultados primeros, unos indicios de en lo que pudo haber estado involucrado el exgobernador Cuero. Y tenemos, por ejemplo, estos resultados de esta casa que tiene con esta gran piscina, que él ha dado una explicación que tendrá que ser investigada, y otras cosas que empiezan a dar unos indicios de cómo esa corrupción puede contagiar fácilmente a cualquier persona. En ese sentido quisiera preguntarles si están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias a pesar de todo lo que se encuentre y con los indicios que hay. Por supuesto, Janet, la política es de cero tolerancia a cualquier acto de corrupción, de malos procedimientos, insisto, de la calidad que esperamos y que tal vez algunos no hayan ejercido. Las investigaciones tienen que ser serias, creo que todos queremos ir rápido, pero nadie quiere ser injusto, y por lo tanto hay que actuar sobre la base de hechos objetivos. La Secretaría de Transparencia hizo un gran trabajo, serio, sin perseguir a nadie, tampoco mirando para otro lado, pero actuando en función de hechos objetivos, de evidencias, y coordinando con las autoridades judiciales competentes, Fiscalía y también de control como la Contraloría General del Estado. Sobre el tema de los ingresos de un funcionario público y de sus bienes en función de sus ingresos, Contraloría tiene todos los mecanismos para hacer aquellos análisis. Transparencia le está solicitando justamente a la Contraloría General del Estado que haga los análisis pertinentes de todas las personas que han estado relacionadas directamente o indirectamente con aquel funcionamiento incorrecto en las comisarías y si eso tiene algún efecto en sus patrimonios. Esto sin duda tiene que aclararse. Esto que está sucediendo en la provincia del Guayas, como lo dije hace un momento, es algo que sucede en todo el país, doctor Yalc. ¿Se va a extender esta investigación a todas las comisarías del Ecuador? Sí, en primer lugar no podemos satanizar a los comisarios del país. Hay funcionarios de calidad y que trabajan honestamente en las comisarías del país. Todos sabemos del gran abandono que han tenido estas instancias históricamente. Ahora, lo importante y lo de fondo sobre las comisarías es que rápidamente ya se trasladen y se conviertan en los juzgados de contravenciones y pertenezcan a la función judicial, porque hay un principio general de que toda sanción que involucre la privación de la libertad, por más que sea de 2 días o de 7 días, tiene que ser decisiones judiciales. Nuestra Constitución así lo manda. Ha tardado mucho el proceso de transformar las comisarías en juzgados de contravenciones. El Consejo de la Judicatura y tiene otro reto que debe emprenderlo ya rápidamente, está en marcha, para que todas las comisarías del país ya sean instancias judiciales, no administrativas del Ejecutivo. ¿En qué evitaría eso la corrupción? Bueno, primero se cumpliría un principio fundamental de que toda decisión de privación de libertad sea establecida en sede judicial y permitiría una reestructuración y evaluación absoluta a nivel nacional de los comisarios, que algunos, luego de la evaluación, podrían seguir siendo jueces de contravenciones y otros, pues, no pasar la evaluación y definitivamente no ser parte de una instancia donde se juega también la libertad de las personas, ¿no? Ahora, esta posibilidad de hacer estas inspecciones, si se la pueden llamar así, por ejemplo a discotecas o bares que no están cumpliendo la ley, este contacto directo de comisarios, de autoridades con estas personas que contravienen la ley, que digamos que faltan, desobedecen la ley, eso también es lo que ha generado esta cadena de corrupción. Es decir, yo quiero seguir infringiendo la ley, te pago algo y tú me dejas y pues ahí hay un corruptor y un corrupto y es de lado y lado. ¿Cómo evitar eso y cómo este nuevo cambio, digamos, de que las comisarías pasen al sector judicial, a la función judicial, podría evitar que esto siga sucediendo? Porque lo que hay es que cortar esa cadena. Claro, en algunos casos puede haber esta situación de beneficios de un lado y de otro lado, donde las dos partes cometen un delito. Pero en otros casos puede ser abusos de poder, de extorsión, donde es la autoridad la que comete el delito y más bien hay que proteger al extorsionado y por eso el llamado que hicimos a la comunidad para que presenten sus denuncias, denuncien los malos procedimientos, identifiquen a los responsables, nos ayuden justamente a sanear cualquier mala práctica. Y hay que partir del principio de que los servidores públicos estamos para servir a las personas, no para servirnos de ellas, y que hay que rendir cuentas permanentemente. Así que las evaluaciones tienen que ser rigurosas, como lo estamos haciendo nosotros desde la Secretaría de Transparencia y desde cada una de las instancias que son responsables de garantizar el mejor servicio. Así lo tendrá que hacer el Consejo de la Judicatura, evaluar permanentemente a los jueces de contravenciones, en los cuales se convertirán las comisarías actuales, y a todas las instancias judiciales, justamente para que todo el trabajo que se realiza desde ciertas instancias de control luego no sea diluido en ciertas instancias judiciales, en este caso algunas administrativas y en otro caso la de los jueces, que en algunas ocasiones todos nos hemos
realmente indignado más que escandalizado frente a hechos que involucran la liberación de delincuentes que han sido atrapados con todas las evidencias del caso y que luego adquieren rápidamente su libertad, sobre pretexto de aplicar garantías constitucionales que son válidas, que son verdaderas garantías para los ciudadanos de bien, pero que no pueden ser utilizadas para negociar la libertad de personas que deben responder ante la ley. Ahora, esta función importante de la Secretaría de Transparencia, este cambio en el ritmo, en la calidad o en el tipo de vida de ciertos funcionarios públicos, ¿podría ser un claro indicio de que podrían estar inmersos en actos de corrupción? ¿Podría ser digamos, un camino para poder investigarlos? Bueno, más que un principio de culpabilidad, porque todas las personas son inocentes mientras no se demuestre lo contrario, sí estamos en cambio obligados a justificar. Los funcionarios públicos tenemos que justificar nuestros ingresos y la dimensión de nuestro patrimonio en función de nuestros ingresos. Esa es una obligación de los funcionarios públicos de acuerdo a la ley y por eso hacemos declaraciones juramentadas de nuestros bienes al ingresar a la función y declaración juramentada de nuestros bienes al salir de la función, y Contraloría investiga la pertinencia y justificación. Alguien puede haberse ganado una lotería, alguien puede haber recibido una herencia, lo tendrá que justificar objetivamente y si no es así tendrá que responder ante las instancias judiciales pertinentes. Ahora, pero digamos, puede ser un camino de investigación, es la pregunta. Absolutamente. Porque obviamente habrá personas que podrán justificarlo, porque el problema con la rendición de cuentas es que no todo el mundo lo hace. Ya hemos tenido una historia, no quiero acusar a nadie en particular en este gobierno, pero digamos, en otros gobiernos ha habido esa costumbre, ¿no? Que se declara al inicio, pero al final nunca se declara y nunca se sabe realmente si incrementó o no se incrementó ese patrimonio. O de alguna manera logran, no sé, evadir esa obligación poniendo esos bienes a nombre de otras personas, pero lo cierto es que tienen un cambio en su estilo de vida y no pueden justificarlo de acuerdo a los ingresos que han tenido. Hay dos tipos de rendición de cuentas, la una sobre la gestión, sobre el cumplimiento de objetivos, sobre el trabajo realizado que se hace ante el Consejo de Participación Ciudadana en cuanto a la gestión y al cumplimiento de objetivos y rendición de cuentas en cuanto a la transparencia de los bienes que se hace ante la Contraloría General del Estado. Pero si no se hace esa declaración juramentada a la salida de la función, ahí sí hay un indicio de culpabilidad que tiene que ser desvirtuado. Es una obligación que puede generar responsabilidad el mero hecho de no hacer esta declaración. Sí, bueno, hay personas que de alguna manera justifican lo que tienen a la entrada, lo que tienen a la salida, pero su estilo de vida demuestra otra cosa. Es hacia allá donde yo digo, pues se me ocurre que podría también partir investigaciones para poder saber. Finalmente es el nombre del gobierno el que está en juego. Otra idea que simplemente la dejo planteada porque no creo, las comisarías de salud están dependiendo directamente solo del Ministerio de Salud o del Ministerio de Salud. Desde la autoridad de gobierno se podría intervenir en alguna forma. Bueno, son parte justamente estructural del gobierno y como toda instancia de poder, donde su función objetiva es el controlar el cumplimiento de normas, en este caso de salud, que son fundamentales para la calidad de ciertos servicios, evidentemente la calidad tiene que ser superior. Y ahí el Ministerio de Salud en este momento está pasando también por una evaluación muy rigurosa, porque asimismo ha recibido unos apoyos extraordinarios como en ningún otro gobierno, porque es una prioridad para el gobierno nacional la cobertura y la calidad del servicio de salud. Todo esto es parte de una evaluación global. Bueno, yo les sugeriría que también investiguen a las comisarías de salud porque pueden allí encontrar muchísimas explicaciones de por qué en cierto momento se ha invertido tanto en salud y no se ven los resultados como se esperan. O sea, si no colaboran todos, y yo creo que los comisarios de salud, quienes participan en ese control de quienes tienen permiso, quienes no tienen permiso, quienes dan buenos servicios y quienes no dan buenos servicios, es fundamental. De acuerdo, la Secretaría de Transparencia trabaja intensamente sobre ese y todos los temas. En otro tema, doctor Yalc, ayer en la posesión de la nueva cúpula militar, el presidente de la República volvió a hacer un llamado a las fuerzas militares para que combatan con toda su fuerza a la delincuencia. Explicó que constitucionalmente lo pueden hacer y surge la pregunta de qué tan efectivo es esta decisión y si estamos conscientes de lo que ello podría implicar. Por supuesto, primero, como lo ha dicho el presidente de la República con toda claridad, la seguridad ciudadana es una responsabilidad de todas las instancias del Estado, del gobierno, sin duda es una prioridad, y la Constitución, artículo 158, establece con claridad
ese marco conceptual suficiente, constitucional, para que las Fuerzas Armadas se involucren, yo diría, cada vez más en los aspectos de seguridad ciudadana. De hecho, ya lo hacen. Por ejemplo, en los temas de que el Ecuador sea un país libre de cultivos de droga, de cultivo de coca, el trabajo de Fuerzas Armadas es fundamental. Tenemos un vecino en el norte que tiene 60.000 hectáreas de cultivos, otro vecino en el sur que tiene 62.000 hectáreas de cultivos. El Ecuador tiene 0 cultivos de coca. Y esto es producto también del trabajo de la Policía Nacional, pero también de Fuerzas Armadas. Mantener a nuestro país con el control de su territorio y eliminando cualquier presencia de cultivos es fundamental para nuestra seguridad. Eso es por eso que nuestro país, a pesar de estar en una región tan conflictiva por ese fenómeno, por ese flagelo mundial, aún no llega y no debe llegar a los niveles de violencia de otras partes de nuestra región, porque el narcotráfico intenta penetrar las instituciones, la sociedad, y corroe los principios sociales con su dinero y nos pone en riesgo a todos. Por eso es una gran prioridad luchar contra ese flagelo, y Fuerzas Armadas lo puede hacer constitucionalmente. La ley también le permite, por ejemplo, participar activamente en la requisa de armas. Está previsto en la ley, es una competencia de Fuerzas Armadas, no hace falta un estado de excepción. Entonces hay un marco constitucional y marcos legales que permiten a Fuerzas Armadas actuar. Ahora, la pregunta que se hacen, sobre todo especialistas en derechos humanos, como usted, me imagino que usted también se habrá hecho esta pregunta, es si realmente están preparados para asumir esa función. Una cosa es que la Constitución lo permita, otra cosa es que puedan hacer un buen papel, sobre todo tomando en cuenta las experiencias en otros países que en el momento en que Fuerzas Armadas participan de la lucha a la delincuencia común o la delincuencia organizada, son miles las violaciones de derechos humanos que se cometen. Correcto, Daniel. Entonces ya no estamos discutiendo el qué, sino el cómo, y eso es importante. Hay un marco constitucional que nos permite el qué. El cómo hacerlo es muy importante, que se lo haga adecuadamente, bajo los principios constitucionales pertinentes, el principio de uso progresivo de la fuerza, el debido proceso, es decir, una doctrina además de prevención. Todo eso hay que desarrollarlo, sin duda. En algunas unidades ya está desarrollado porque han estado más cercanos a cierto trabajo, como en el tema de la erradicación de cultivos o la participación en ciertos, incluso procesos de inteligencia a nivel de frontera, o en el patrullaje justamente para la requisa de armas. Y hay unidades que se han ido capacitando en cómo hacerlo adecuadamente. Arrestar a una persona, sin duda, involucra un conocimiento teórico y práctico muy concreto. Algunas instancias de Fuerzas Armadas no han estado familiarizadas con eso, no ha sido su trabajo el arrestar personas, ha sido su trabajo vigilar, por ejemplo, una frontera, que tiene unas metodologías y estrategias muy distintas al estar en la parte urbana, sin duda. Pero ya que estamos claros en que el qué es posible, el cómo se desarrolla, y se desarrolla paulatinamente y adecuadamente para que no existan, sin duda, malas prácticas. Pero habrá tiempo para esperarles a que aprendan cómo, porque el narcotráfico y la delincuencia organizada están ya actuando en nuestro país y están ya causando un problema grave que todo el Ecuador reclama que sea atendido. Y quisiera ponerle dos ejemplos, uno, nuestro, y otro de fuera para poder evaluarlo. El nuestro es lo que pasó con la patrulla número 6 el pasado 7 de abril. Desobedecieron absolutamente todo lo que las reglas, que muchas de ellas escritas por usted. Fueron a hacer una requisa de armas en uno de unos sectores populares de Guayaquil. Tomaron detenidas a 3 personas, las subieron en el balde de una camioneta, lo cual está prohibido por usted, y bueno, todos sabemos en qué terminó eso. Esas 3 personas murieron. Yo se está investigando si estos 8 militares tuvieron que ver directamente con esas muertes. Hay algunos indicios de que podría haber sido así. Ese es el caso en particular, es decir, están demostrando que no están preparados para enfrentar este tipo de situaciones. Y el caso de México, el momento en que el presidente Calderón declaró la guerra al narcotráfico y invitó a las fuerzas militares a participar en esa guerra, tienen un resultado de $60.000 millones gastados y 60.000 muertos. Es decir, no dio resultado. ¿Qué nos dice a nosotros que sí va a funcionar? Bueno, primero, es una prioridad la seguridad. Todas las instancias del Estado tienen que hacer su papel en el marco de sus competencias. Fuerzas Armadas lo puede hacer, la policía lo está haciendo. Fuerzas Armadas también, insisto, ya lo están haciendo en varias instancias que he enumerado hace un instante. La función judicial tiene que hacer su rol para no diluir el trabajo de la policía o el que pueda hacer Fuerzas Armadas en el ámbito de su competencia de acuerdo con la ley. Entonces, el Estado tiene que actuar armonizadamente.
no podemos pensar que solo la policía va a resolver este problema, incluso que solo un ministerio o el gobierno va a resolver este problema. La función judicial también es clave en esto, insisto, porque la función judicial tendrá que ser también evaluadora del debido proceso y ella misma actuar en función de la ley y de la Constitución. En un mal procedimiento que puede existir y que no lo podemos generalizar, debe ser rigurosa la aplicación de la ley y una rigurosa investigación. Si hay responsabilidades, ya no podemos hablar ni siquiera, en el caso que usted acaba de recordar, Janet, del uso inadecuado de la fuerza. Eso es directamente violencia, que es distinto a lo de la fuerza. La fuerza es legal y puede a veces exceder si tiene que ser sancionada. Directamente son actos ya delictuosos los que ahí deben investigarse. Ya parecería que estamos hablando ahí ni siquiera del hecho de que una autoridad se excedió, sino de que alguien cometió un delito directamente con el ánimo de eliminar a una persona por venganzas privadas, parecería ser la hipótesis que se investiga. Esto no descalifica la posibilidad de que Fuerzas Armadas intervenga dentro de la seguridad ciudadana. Lo que tiene que haber es mucho rigor en el escogimiento del personal y las sanciones a quienes no lo hagan adecuadamente. La pregunta es si estamos conscientes de que las experiencias internacionales han sido nefastas y que podemos tomar, digamos, esas experiencias, tal vez aprender de esos errores y aplicarlos aquí de distinta manera. Pero quisiera saber si estamos conscientes de que esta guerra se nos puede ir de las manos. Estamos absolutamente conscientes de que todos debemos trabajar en aquello y adecuadamente hacerlo. Por lo tanto, la capacitación en esto es fundamental, la definición de la doctrina basada en los principios. Es decir, esos principios, insisto, que están en la Constitución: debido proceso, uso progresivo de la fuerza, capacitar en habilidades concretas al personal que ha estado habituado a otro tipo de prácticas, pero que es cercano al tema de seguridad ciudadana, a los temas de seguridad en su conjunto. Es decir, no se trata de una actividad tan lejana que está desnaturalizada de la actividad de alguien que ha estado acostumbrado y formado para usar la fuerza. Insisto, no la violencia, la fuerza está dentro de la ley. Entonces está capacitado para hacerlo y rápidamente se va a familiarizar con lo que implica el uso de esa competencia pública de la fuerza para mantener seguridad ciudadana. Así que se están haciendo todas estas definiciones y estas metodologías para que el trabajo sea el de la mejor calidad. Pero hay que hacerlo también. Y esperamos que todo salga bien, porque como usted dice, hay que hacerlo, hay que hacer algo contra la delincuencia organizada antes de que se tome ya más de las instancias que ya se ha tomado. Y creo que en eso debemos colaborar todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias, doctor, por estar esta mañana aquí. Se me quedan un montón de temas por fuera, pero el tiempo es implacable. A ustedes un corte comercial. Ya regresamos. Zulma Sosa, de la Conferencia de Estadísticas de las Américas, aquí en La Mañana 24 Horas.